Acá teníamos la comparación, ¿no es cierto?, entre la diferencia de un neumotórax normal a un neumotórax a tensión. Bien, vamos a ver que en neumotórax van a haber distintos tipos de tratamientos para poder realizar en caso de una urgencia. Para un neumotórax vamos a utilizar, existen dos tipos de intervenciones. La primera intervención se dice que es percutánea, ya que vamos a utilizar un drenaje torácico. Fíjense en que este drenaje en su punta tiene un trocar, como un punzón, que va a punzar directamente. Vamos a hacer, ¿no es cierto?, colocar al paciente en decúbito dorsal. Si está consciente, le vamos a poner oxígeno, y muchas veces está inconsciente, bueno, está anestesiado, dependiendo del politraumatismo que haya tenido. En caso que esté consciente, se hace oxígeno, se le pone la cabeza en 45 grados más o menos, se hace la antisepsia, se arma un campo, y en el lugar donde vamos a punzar es siempre en el tercer espacio intercostal. Una vez que hicimos la antisepsia, la asepsia, vamos a punzar con este trocar. Este trocar va a atravesar las distintas capas del tórax hasta llegar a la pleura. Una vez que llegó a la pleura, vamos a punzar y vamos a drenar ese líquido o ese gas que haya quedado retenido, y lo vamos a hacer de que ese pulmón vuelva a la normalidad, o sea que se empiece de a poco a extender. Este tipo de catéter va a quedar en la cavidad torácica, y para este tipo de técnica vamos a utilizar siempre una válvula de Henrys. La válvula de Henrys se utiliza justamente como todo tipo de válvulas. Sabemos que las válvulas tienen la virtud de permitir el paso unilateral o unidireccional del contenido que transporte esa válvula. En este caso, ¿qué va a hacer? Este conector se coloca en el catéter y hace que el aire o el líquido que se traiga del pulmón no vuelva a la cavidad, sino que hace que fluya en forma unidireccional y caiga en un recipiente. Esto sería un tipo de drenaje torácico que se realiza muchas veces en una sala de urgencia o en el quirófano. Este tipo es otro tipo de drenaje que consiste en colocar una tubuladura atóxica, se dice. A significa sin toxicidad, o sea que es una tubuladura estéril, que ustedes la van a conocer o la van a ver como nombre comercial, un catéter K224. ¿Qué característica tiene esta tubuladura? Esta tubuladura antes era de PVC, ahora porque PVC, recuerden que es un producto médico duro, muy traumático. Entonces, por lo general, lo que se está utilizando ahora es que el material no sea de PVC y sea de silicona, que me va a permitir que, acuérdense que este caño, esta tubuladura, tiene que ingresar a la cavidad, y es bastante traumático. Entonces, lo que se coloca hoy en día es de silicona. Otra característica que tiene este tubo, que tiene una línea blanca, si ustedes la ven ahí, o una línea azul, dependiendo del tipo de marca, que tiene un material radiopaco. ¿Qué significa eso? Que una vez que entró en cavidad, yo puedo a través de radiografía ver si está bien puesto o si si se ha colapsado en el interior. Por eso son radioopacos todos este tipo de catéteres. La técnica quirúrgica o la técnica de colocación. Colocar al paciente en cabecera en 45 grados, oxígeno con mascarilla al 35%. Se debe monitorizar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Se premedica el paciente con algún analgésico, algún sedante para que lo puedan sedar un poco. Muchas veces en este caso de procedimiento se necesita que el paciente esté consciente, porque nos vamos a dar cuenta,
cuando hemos llegado a la cavidad, ya les explico el por qué, porque necesitamos por ahí que el paciente no conteste. Una vez que la hemos premedicado, hemos posicionado, vamos a localizar el acceso. El acceso de entrada es a nivel de la línea media clavicular, entre el segundo espacio intercostal, por encima del reborde superior de la tercera costilla. Una vez que localizamos, realizamos la asepsia, colocación de campos. Fíjense, este sería justamente el esquema. Se debe ubicar el segundo espacio intercostal y la técnica es por encima del borde superior de la costilla. Ahí es donde nosotros tenemos que pulsar para poder colocar el tubo de drenaje. En este caso vamos a hacer, ¿qué voy a utilizar? Pueden ser trocar, catéter de trocar, donde directamente viene el punzón, pulsamos y dejamos la tubuladura, o voy a colocar el tubo de drenaje pleural, que para eso voy a necesitar una caja chica de cirugía menor, donde en la cual voy a tener que contar con mango número 4 o número 3, por lo general número 3, para utilizar número hoja de bisturí número 11, debido a la incisión. Es una pequeña incisión que tengo que hacer en la cavidad. Voy a necesitar pinza de disección, voy a necesitar tijera de Metzenbaum para poder divulsionar el músculo, voy a necesitar una... Profe, se le escucha muy mal. Hola, ¿ahí me escuchas? ¿Mejor? Voy a necesitar, para este tipo de intervención, voy a necesitar mango número 3, pinza de disección con diente, voy a necesitar alguna tijera Metzenbaum larga, una coja, una bertola, una mosquita. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, la técnica. Vamos a ver, fíjense, justo en el triángulo que vimos anteriormente, pero siempre respetando los bordes intercostales, va a ser el momento donde yo voy a hacer la antisepsia y luego la asepsia con los campos quirúrgicos. La forma de presentarle el catéter al médico es justamente, estos catéteres hay que hacerle muchas veces unas 3 picos, una ahí, otra ahí, otra ahí. Se agarra una tijera de mayo y se perfora, ya que esta parte va a quedar dentro de la cavidad. ¿Vieron cuando vieron las tubuladuras, los tubos de látex? Cuando vimos el año pasado, tubos de látex, que teníamos que hacer unos orificios en la misma, que justamente ese orificio al entrar en cavidad va a permitir que haya caída libre. Entonces yo se lo voy a presentar con una bertola al médico para poder introducirla en el espacio. Primero que nada, volvemos acá a la técnica. Observamos dónde voy a pulsar. Una vez que veo dónde está el espacio intercostal, hago la antisepsia, coloco campos. Acá sería lo ideal poner una sábana fenestrada, ya que la fenestra va a quedar acá. Puedo tapar la parte cefálica, la parte podálica más o menos, y refuerzo siempre con compresas laterales, acá en el lugar de la punción. Voy a cargar, fíjense en la forma correcta de cargar, yo estoy estéril, o el cirujano va a estar estéril, nosotros lo vamos a asistir. Fíjense en cómo carga la aguja, la jeringa, la aguja y la ampollita de lidocaína. La circulante, el circulante rompe la ampolla y se la ofrece de esta manera para que el cirujano pueda extraer la lidocaína para producir de esta manera la colocación de la misma o la infiltración. Ya tenemos un esquema. Fíjense en que la infiltración va a ser superficial, nada más. Vamos a llegar a nivel del tejido celular subcutáneo. Vamos a dejar que la lidocaína actúe. Una vez que dejamos unos 10 minutos que la lidocaína actúe, voy a hacer una pequeña incisión con el bisturí número 15,
o número 11, una pequeña incisión, voy a introducir automáticamente mi tijera de Metzenbaum. La tijera de Metzenbaum, ¿para qué la voy a colocar? La voy a colocar para divulsionar el músculo intercostal. Una vez que coloqué la Metzenbaum, divulsioné, voy a pasar a la colocación del catéter. Una vez que le coloqué el catéter, automáticamente nosotros se lo pasamos acá pinzado, por eso tiene una coger, ahí el tubo, y que es una pinza gruesa, y lo dejamos acá ya libre. Después, una vez que ya colocamos el tubo en la cavidad, se colocan unos puntos de seda gruesa, para poder fijar el catéter para que no se caiga, y en su recipiente se va a colocar un recipiente que sirve justamente para recolectar el caso de líquido o el gas que extraigamos de la cavidad. Una vez que lo fijé, se hace una curación y se coloca un apósito, y de esta manera el paciente sale a la sala común. ¿Por qué le digo esto? Que muchas veces en la neumotora, cuando el paciente ingresa con una neumotora y está consciente, necesitamos que el paciente nos diga. Vamos a ver que el paciente está cianótico, le falta respirar, está agitado, porque está respirando con un pulmón. Entonces, si yo le coloco en esta etapa, que le voy a colocar la lidocaína, piensen ustedes que lo que voy a infiltrar nada más es la parte de la piel y tejido celular subcutáneo. Yo cuando haga esta pequeña incisión, el paciente no va a sufrir nada porque está adormecido. Pero yo, en el momento que yo le meta la tijera en Metzenbaum para atravesar los músculos intercostales y abrir y divulsionar el músculo, ahí sí el paciente se vuelve loco, empieza a gritar desesperado, porque es un dolor impresionante. Imagínense lo que es uno por ahí cuando se ha tocado las costillas, se ha lesionado el músculo, es doloroso. Imagínense que vos metas una tijera y abrazas. A ese nivel ya no tenés la lidocaína, ya no actúa. Entonces necesitamos que el paciente pegue el grito. De esa manera, pegar el grito quiere significar que yo atravesé la pleura y voy a colocar el tubo de drenaje pleural. En el momento de colocar el tubo de drenaje pleural, a pesar del dolor que se siente, vamos a ver que el paciente empieza a respirar normalmente de a poquito y siente un alivio y vuelve la gana de respirar. Porque al colocar el tubo de drenaje, va a hacer que ese pulmón empiece de a poquito a expandirse. Todo este tipo de técnicas de colocación de tubo necesita ir acompañado con un sistema de campanas o campanas de drenaje, que le vamos a conocer nosotros en el lugar donde estemos. Estos recipientes son de 3 litros, tienen que ser visibles, van a ver que estos recipientes tienen una medida volumétrica, sirve justamente para evaluar, en caso de que extraigamos líquido, la cantidad de líquido que ha salido, necesitamos que estas campanas estén medidas de forma volumétrica y sean visibles. Cuando el paciente tiene solo un neumotórax, que solo tiene gas en la cavidad, yo este tipo de campana siempre le voy a colocar 2 centímetros de solución fisiológica. ¿Por qué? Si ustedes observan acá, estas campanas van a tener 3 picos, van a venir bitubulada o tritubulada. Por lo general son de 3 picos. Un pico, si se puede decir, voy a conectar el tubo que viene de la cavidad del paciente. El otro pico va a quedar libre en la atmósfera, porque yo necesito que haya esta cantidad de solución fisiológica. Porque yo necesito que el gas que extraigo de la cavidad llegue ahí. Esto, al contacto con el líquido, va a burbujear, y esas burbujas se van a desprender hacia la atmósfera. A medida que esa burbuja se desprende, ese gas que está contenido en su interior del tórax va a empezar a salir y el pulmón se va a empezar a extender. ¿Está entendido hasta ahí?
el tema de drenaje pleural? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien, por eso necesitamos siempre la campana, que solo, en este tipo de intervenciones siempre le circulamos, no nos vamos a lavar. Pero si le tenemos que circular, recuerden siempre que hagamos una intervención o con el uso de campana, siempre la campana que le vamos a poner al paciente tiene que estar con 2 centímetros fisiológicos porque me va a trabajar como un medio de, justamente voy a necesitar que ese gas que salga de la cavidad burbujee y esas burbujas se desprendan hacia el exterior y de esa manera voy a permitir que el pulmón retorne a la normalidad. No se va a retomar de un día para el otro, tiene su tiempo. En caso de que el líquido, que venga líquido y no venga gas de la cavidad, recordemos que el líquido que pueda venir puede ser producido, puede ser pus, en ese caso se llama biotórax, sangre, en ese caso se va a llamar hemotórax, hemosangre, tórax, colapso del pulmón por presencia de sangre, biotórax, neumotórax producido por pus o infección de la cavidad, neumotórax, neumo, aire, tórax, presencia de aire en la cavidad. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro concepto? En caso que yo venga cavidad, de la cavidad torácica, venga sangre o pus, ¿yo qué voy a tener que necesitar? Voy a necesitar una segunda campana para que, primero que nada, una primer campana tiene que venir vacía. No le tengo que poner solución fisiológica. Voy a conectar la tubuladura que viene de la cavidad torácica del paciente acá. El segundo pico que yo tenga acá en esta campana, voy a hacer una conexión con una segunda campana, que esa campana sí o sí necesito que venga con solución fisiológica. ¿Por qué? Porque el material que va a ser pesado, la pus o la sangre, también va a venir mezclado con aire, con gas. Entonces, en el primer recipiente va a caer el material drenado y el segundo recipiente va a ser justamente para extraer el aire que haya quedado en esa cavidad y de esa manera se puedan desprender esas burbujas hacia el exterior. Este sistema de drenaje lo voy a utilizar cuando hay un biotórax o un hemotórax. En caso que el paciente tenga dificultad en la extracción, ¿no es cierto? O dificultad para que ese pulmón se vuelva a expandir, tenemos que restaurar la presión negativa en el espacio pleural. ¿De qué manera vamos a restaurar la presión negativa? Vamos a ayudar o acelerar con procesos mecánicos, se puede decir externos, para que ese pulmón se expanda como necesita, o sea que ayudarlo a expandirlo, ya que con el sistema anterior no alcanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? La primera campana va a quedar todo lo que es el líquido drenado. La segunda campana le voy a colocar también un sellado de agua con solución fisiológica. Esa segunda campana la voy a unir con una tercera campana y vamos a ver que esa tercera campana, un pico va a salir a la atmósfera y el otro pico muchas veces lo voy a tener que conectar a la aspiración central. La aspiración central, por lo general, sabemos que en la cabecera del paciente tenemos aspiración central, oxígeno o otro tipo de gas medicinal. En este caso, lo voy a tener que colocar a una aspiración central. ¿Para qué? Para que esta campana con la aspiración central les haga, ¿no es cierto? Y de esa manera, al extraer el aire, va a ser de que ese pulmón que está colapsado y que cuesta expandirse, lo ayude artificialmente a que se recupera más pronto y más rápido. ¿Sí? En estos casos, o en este tipo de patología, cuando el pulmón cuesta expandirse, volver a la normalidad, es necesario agregar una tercera campana, y esa tercera campana conectarla a la aspiración central.
Y a través de la misma me va a permitir justamente que el pulmón vuelva a la normalidad mucho más rápido o se extienda. Aclarado estos tres tipos de sistema de drenaje pleural, nos hacemos la pregunta, ¿cómo funciona este sistema de drenaje? Este sistema de drenaje va a estar dado por tres tipos de factores. El primer factor sería la presión. La expresión expiratoria del paciente ayuda a la salida del aire y el líquido fuera del tórax, empujándolo. Por ejemplo, al toser. El paciente lo hacemos toser, imagínense que queda muy delicado, duele, entonces al permitir que tosa, esa presión que él genera a través de la expiración va a hacer de que va a permitir que salga ese contenido con mayor facilidad hacia el exterior. La gravedad ayuda a la salida de líquido drenado a medida que el sistema esté por debajo del nivel del tórax. Más diferencia de altura, mayor drenaje. ¿Qué significa esto? Fíjense, las campanas van a estar apoyadas sobre el suelo, pero el tubo viene de la cavidad torácica, o sea que al haber justamente la gravedad, esto me va a permitir que drene con mayor facilidad. Y la succión, en el caso de que yo lo conecte a la aspiración central, puede mejorar la velocidad a que el aire y el líquido salgan del tórax con mayor facilidad. Las situaciones que requieren drenaje torácico. ¿Cuándo voy a necesitar un drenaje torácico? Bien, cuando haya presencia de aire en el espacio intercostal, en este caso un neumotórax. En caso de que haya sangre en la cavidad pleural, va a se llamar un hemotórax. En caso que haya un derrame pleural, puede ser de que ese derrame pleural sea líquido, o en caso de que haya pus, se va a llamar piotórax. Hay ciertas contraindicaciones que me van a indicar el uso de este sistema de drenaje. ¿Cuáles son? Si hay un sangrado profundo, si hay una perforación del órgano, una neuralgia intercostal, es cuando produce una inflamación a nivel de los nervios y produce mucho dolor, rupturas del tubo, enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es una patología que se caracteriza justamente porque el gas que está en la cavidad se va al tejido celular subcutáneo, sobre todo a nivel del cuello del paciente, se va ahí, y el paciente se deforma la cara porque se hincha. ¿Qué peligro o cuál es la causa de peligro que puede pasar? En caso de que ese enfisema quede retenido a nivel del sistema del tejido celular subcutáneo en el cuello, va a producir cierta presión que el paciente se va a ver afectada la respiración. Muchas veces el paciente hace un paro respiratorio y termina conectado a un respirador. O en caso de una empiema, que también llamado piotórax, es justamente la presencia de pus como consecuencia de una infección local que puede ser como consecuencia de una neumonía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Profe, Sí. consulta, ¿los drenajes no se sacan después en quirófano una vez que hay que retirarlos? No, el drenaje va a quedar por un tiempo determinado hasta tanto el pulmón vuelva a la normalidad. Una vez que el pulmón volvió a la normalidad, que se hace con los controles permanentes de radiográficos, todo eso, y llegado el momento, cuando el pulmón ya volvió, se extrae y como todo tipo de drenaje queda ese hueco abierto y no lo podemos cerrar con ningún tipo de sutura. Tenemos que esperar de que esa apertura que hemos hecho en la cavidad se cierre por contraabertura. ¿Qué significa eso, contraabertura? Se empieza a cerrar de adentro hacia afuera. Como medida de prevención, se coloca una gasa y se tapa el orificio y se hace alguna curación y se deja que solito cierre la cavidad.
¿Entendido? Sí, profe, gracias. Ahora viene que siempre se confunde. Toracocentesis. La toracocentesis es un procedimiento que yo voy a realizar en un paciente para extraer aire o líquido. Se coloca una aguja y se coloca un catéter para extraer ese líquido para realizar algún estudio, ya sea bacteriológico o un estudio anatomopatológico. La toracocentesis tiene dos fines. Primero, diagnóstica y terapéutica. Diagnóstica, en caso de que, por ejemplo, un paciente realiza una neumonía permanente, no dan resultados los antibióticos con que le están dando, entonces el médico necesita extraer, ¿no es cierto?, a través de una punción que se va a realizar con una aguja fina y una jeringa, se extrae un poco de líquido, si tuviera el derrame pleural, y se manda a analizar. Una vez que se mandó a analizar, sale qué tipo de germen es el que produce la infección y qué tipo de antibiótico, en caso de una bacteria, va a ser la que voy a necesitar para eliminarlo, o qué tipo de antibiótico no le voy a tener que dar, que sé que esa bacteria han hecho resistencia. Eso sería la diagnóstica. Y la terapéutica, justamente, primero la diagnóstica es la punción, y la terapéutica, justamente, se hace con fines para ver qué tipo de antibiótico le vas a tener que dar para tratar esa patología, para que el líquido pleural se absorba y no me produzca una infección. La toracocentesis diagnóstico se realiza para obtener líquido para luego su posterior análisis. Bueno, lo que yo le explicaba, que tengo una placa de tórax, entonces se punza en caso de una neumonía y se extrae un poquito de un derrame pleural en caso de que hubiera presencia de una infección. Recordemos que el derrame pleural solo se va a dar si hay presencia de infección. En caso de una toracocentesis terapéutica, ¿cuándo esto va a estar indicada? Primero, presencia de una gran cantidad de exudado pleural que va a producir una disnea. Disnea es la dificultad para respirar. En caso de producir un neumotórax de gran tamaño, presencia de signos clínicos de neumotórax a tensión, o el recién nacido que presenta sintomatología secundaria al neumotórax. ¿Cuándo va a estar contraindicada la toracocentesis? La toracocentesis va a estar contraindicado en caso que la cantidad mínima de derrame o neumotórax sin repercusión respiratoria. O sea que si es muy mínimo el neumotórax o el derrame es muy pequeño, no le vamos a hacer una toracocentesis, no se justifica. Presencia de alteración en la coagulación, si el paciente está anticoagulado o presenta alguna patología, como por ejemplo un hemofílico que le falta el factor de coagulación 8, no le voy a exponer a este tipo de intervención. En caso de un sangrado, en caso de que haya una ventilación mecánica a presiones elevadas, ventilación mecánica significa que el paciente está conectado a un respirador y está recibiendo alta cantidad de oxígeno, insuficiencias cardíacas, entre otras patologías. ¿Cómo sería la técnica para poder realizar este estudio? La técnica es posicionar al paciente a 45 grados o lo hacemos sentar, ponemos los miembros superiores sobre una mesa, ¿sí? Hacemos que la parte intercostal se pueda exponer con mayor facilidad, se busca el espacio intercostal, se hace también una antisepsia y una asepsia. Ahí, como el paciente está en esa posición, le podemos poner una compresa o un campito autoadhesivo y
voy a realizar la punción. Eso sería una toracocentesis. Una toracostomía. ¿Qué diferencia hay entre una toracocentesis y una toracostomía? La toracostomía es justamente lo que yo realicé anteriormente, que es un procedimiento que yo voy a drenar una cierta cantidad de líquido o contenido interno del tórax a través del sistema de Campana. Eso es justamente una toracostomía. Es cuando yo realizo una pequeña apertura de la cavidad torácica para introducir el catéter. Lo que hicimos recién cuando vimos neumotórax. Si ustedes ven acá en la toracocentesis, ¿en qué consiste? En realizar una punción, pero yo en ningún momento abro el tórax. ¿Entienden? En caso de una apertura pequeña, se llama toracostomía. ¿Cuándo está indicada la toracostomía? Bueno, derrame pleural, empiema pleural, hemotórax, neumotórax, quilotórax y en cirugía post-torácica. Las toracotomías son las aperturas de la cavidad torácica. Esto ya no hace falta que lo vean, pero se lo he puesto más. Van a ver que hay distintos tipos de toracotomía. Toracotomía a través de una toracotomía media, y así sucesivamente. Y esto sería lo último que vamos a ver de tórax.